Buenísimas tardes, noches, días, depende de donde me estés escuchando. Te doy la bienvenida a nuestra sesión 72. En esta sesión seguramente vas a encontrar respuestas relacionadas al coaching que nadie te ha podido ofrecer. Nuestra intención como Non-Directive Institute, como parte del EO Ipsos Center, como gente que le encanta el tema relacionado a la no directividad sobre todo, pues nos damos cita en estos conversatorios a los que te exhortamos a que formes parte, dado que no hay un espacio en donde se pueda verificar, profundizar, comprobar, analizar, debatir todo lo que está relacionado a esta muy interesante y muy emergente profesión, oficio, para muchos técnica, herramienta, disciplina. Y hoy nos reunimos con ese ánimo, ¿no? Entonces, dale suscribirte aquí al canal, prende la campanita, comparte, deja tu comentario, deja tus preguntas, porque así como Guillermo, Wendy, Roy y quienes han formado parte de este tipo de eventos, por el puro gusto, estas son sesiones gratuitas, la gente viene y se conecta solamente porque quiere aportar y quiere también recibir algo a cambio. ¿Qué estamos intercambiando? Conocimiento, experiencia, opinión, ideas y sobre todo con la buena intención, la preocupación de cómo devolvemos la dignidad a esta profesión que se oye feo, pero ha estado tan vapuleada, tan vulgarizada, ha estado tan manoseada. Si ustedes consideran, por ejemplo, que el tema liderazgo del cual todo mundo habla hoy está manoseado, bueno, el coaching le da tres vueltas porque inclusive hasta parecería que hay coaching para el liderazgo o liderazgo para coachar y eso no queda del todo claro exactamente para quién, para cuándo, cómo y desde dónde se ejecuta. Entonces, pues bienvenidos Guille, Roy, Wendy. Les quiero agradecer su presencia y antes de que yo siga hablando, los quiero escuchar para preguntarles cómo vienen, quizás a nivel emocional o quizás a nivel mental y también ¿cuál es el tema que a ustedes les gustaría que hoy abordáramos? ¿Tienes una inquietud en particular? ¿Tienes una pregunta en particular? ¿Tienes un procedimiento en particular? ¿Tienes una anécdota que nos quieres compartir? ¿Tienes una duda relacionada a la teoría general del coaching? Hay tanto de qué hablar que me encantaría que ustedes fueran quienes pongan ahí, subrayen en dónde quieren que hagamos énfasis. Así es que pues el micrófono es de ustedes. Gracias por estar acá en este martes último de abril del 2025. ¿Cómo están? ¿Qué dices, Guille? ¿Qué Bueno, dices? una anécdota que preocupa, bueno, no sé si preocupa, ¿viste cuando el virus está mutando y cada vez es más peligroso? Sí, Ese ejemplo. Estuve escuchando una conversación de gente amiga que alguien que quería estudiar coaching sí. es una persona que es muy inquieta y estudia astrología, estudia enneagrama, estudia psicología, etcétera, etcétera. Y entonces, ante la pregunta, ¿para qué quieres estudiar coaching y por qué no estudias? No, porque con el coaching podemos anexarle un montón de cosas. Mira, Qué bueno, dije yo. Bueno, ¿cómo muta el virus, no? Porque digo, es decir, que hay gente que ya tiene la conciencia o la información de que el coaching se estudia para anexarle algo. O sea, bueno, claro, lo, claro. lo dejo Eso como es, anécdota. eso ya creció demasiado como una plaga a nivel conceptual, ¿verdad? Sí, sí, es Sí. como que se ha perfeccionado el virus, o sea, realmente. Pero Sí, bueno, lo sí, dejo sí, como anécdota, no sé si da para un tema, pero sí. quizás se No, conecte bueno. con el tema.
que me Claro que da para interesa un es, tema, claro que sí, da para un tema muy, muy vasto. Lo vamos a poner entonces en el primer sitio y se me ocurre hacer esta pregunta, ¿no? O sea, porque hay gente, Guille, que probablemente este video sea su primer video que ve de nosotros y probablemente tenga esta misma idea, ¿no? O sea, ¿se vale que haya tantos coachings? O no, o qué quiere decir eso. Creo que es muy, muy puntual y muy fino lo que acabas de compartir y claro que lo podemos abordar. lo dejamos Qué ahí. dice Roy de las galaxias? Creo que desde el lugar de Javier yo le diría que tienen el ¿cómo se dice? Eclecticismo internalizado. Cualquier cosa que se cruza la absorbe. Me hace acordar a Chávez en su momento cuando decía, Expropiese. nosotros que estamos en Argentina es todo muy politizado, ¿viste? Tenemos ese lenguaje, esas ideas. Es lo primero que se me vino cuando empecé a ver el tema del eclecticismo, desde la teoría general del coaching, esa dualidad que tiene con el mainstream. Por lo que estamos viviendo, tenemos mucho de eso, la política muy a flor de piel y se me viene como parte del lenguaje. El mainstream con el eclecticismo y el absorber estas cosas me da esa imagen, ¿viste? Como que apropiarse de lo que se cruza, Sí, absorberlo y que sea parte. claro, y es una analogía muy gráfica y muy, muy real. Como parecería que el coaching es más grande, más útil, más importante, va a ganar terreno conforme más cosas se le adhieran, se le Claro. sumen, se le agreguen, ¿verdad? Esa quizás es la idea del mainstream y bueno, pues estás justo apoyando la idea de que nos propone Guille de inicio, ¿cierto? O sea, esta noción generalizada que se tiene de que el coaching es una especie de carruaje donde le cabe todo y entre más lo tunees, ¿no? Hay que tunear al Sí. coche para llenarlo de cosas y de herramientas y va a ser mucho más atractivo, mucho más eficiente y eso sabemos nosotros que es todo lo contrario, ¿verdad? Vamos a Claro. ver si lo aclaramos hoy para quienes todavía tengan esa confusión. Mi querida Wendy, qué gusto tenerte por acá. ¿Tú qué tema te gustaría que hoy abordemos en relación a nuestras reuniones? Bien, Wendy, ¿quieres dejar aquí la bomba, algún melón para abrir, algún tema escabroso que tú digas? Si no se soluciona este asunto, no hay mucho que hacer en cuanto a coaching. De hecho, tenemos un tema tú y yo, Wendy, muy claro porque hemos estado asistiendo a sesiones de gente que acá en México nos quiere enseñar cómo funciona el coaching. ¿Tú qué has visto ahí que valdría la pena dejar aquí como una propuesta de tema que digas te preocupa y que se tiene que resolver? ¿Qué ves tú que es urgente de que se tome en cuenta? Pues yo creo que la ética, O sea, la cuestión de la ética en cuanto al procedimiento, a las expectativas, los alcances. a todo al procedimiento, cómo se hace una sesión real, ¿no? De Ujú, coaching, no, ya. no directivo, en esencia, como es la esencia real. Y obvio, o las expectativas, no crear esas falsas expectativas que se están creando, pues, a nivel masivo. Sí, 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 definitivo. Cuando se habla de coaching, y creo que aquí lo que tiene relación con lo que dice Roy, con lo que dice Guille y comenta Wendy, es que como la gente interpreta la palabra coaching como traducida del inglés, entonces dicen, pues es un tipo de entrenamiento. Y entonces, como es un entrenamiento para, como decíamos al principio, liderazgo, para inteligencia emocional, para romper creencias limitantes, para alcanzar el éxito. O sea, es como el pretexto para, ¿no? El pretexto llamándole así al vehículo, al instrumento, al compilado de herramientas para que se logre algo en particular. Vamos a ver. Ujú. Yo creo que lo que tengo pensado yo tiene que ver con lo que ustedes nos están trayendo hoy aquí a esta reunión. Yo hace tiempo que participé en un foro donde nos invitaron a varios coaches a subirnos al escenario y uno de ellos
una persona muy respetable que tiene un recorrido muy amplio en temas de coaching, que tiene sus videos en YouTube y se considera como un pionero de esto. Yo creo que tiene 10 o 15 años más de edad que yo, lo cual lo pone ya en los 65 años, que puede ser un joven de corazón, eso no lo dudo. Pero lo interesante es que dice él, el coaching para mí, y no es a la única persona a la que la he escuchado decirlo, se ha convertido en un estilo de vida. El coaching es un estilo de vida. Yo siento que esta frase puede darnos para abordar lo que dice Guille, ¿no? Que como es un estilo de vida, se puede usar con todo. Como dice Roy, un estilo de vida pues es mainstream porque vale todo y también se puede relacionar con dónde están los límites éticos, que es lo que también nos comenta Wendy, o sea, tenemos que abordar el asunto de la ética. Y lo quiero enlazar con un mensaje que me mandó Guille en la mañana de una persona que estaba hablando de que se redefinieron los códigos éticos en la ICF. Honestamente, yo leí el título de su ponencia y un resumen, pero como duró una hora lo que él estaba diciendo y no me alcanzó a enganchar, no supe exactamente a qué se refería con una nueva propuesta de los principios éticos del coaching. Pero es curioso porque he perdido la esperanza de tener una propuesta coherente a nivel ético por parte de las asociaciones de menos de ICF, por una cuestión muy simple, porque no se sabe a qué se refieren con la ética. Pero podríamos entonces abordar los asuntos que traemos hoy desde esta postura. ¿Por qué sí o por qué no? Con argumentos, el coaching es un estilo de vida o podría representar un estilo de vida. ¿Dicen ustedes que sí o no y por qué? ¿Quién quiere empezar? Sí, no, 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 definitivamente no, rotundo. Ok, tú dices Uf, que no, ahora volvemos con los argumentos. Tú, Roy, dices sí o no. Que no, igualmente, definitivamente no. No, perfecto. A ver, Guille, danos tus argumentos. bueno, el primero que el coaching es una disciplina con sus argumentos y con su método, una metodología, con bases científicas, a lo cual podríamos decir la astronomía como estilo de vida, ¿no? Claro, Como decíamos hace o sea, no tiene sentido la medicina como estilo de vida. Me parece que ya de movida, de hecho, eso ya nos marca una gran diferencia y una contradicción. No podemos hacer de una disciplina, de una profesión, un estilo de vida. Me parece que no estaríamos respetando las bases científicas de lo que significa hacer coaching. claro, claro. Ya metiéndonos más en temas de identidad como tal, ¿no? De la labor del coach, es a lo que te refieres tú, Guille. ¿Tú qué dices, Roy? Al principio sí, me pasó a mí desde el 2016 que estoy en el mundillo y era constante. El primer año, hasta que pude bajar la espuma, digamos, era permanentemente estar con el oído atento a todo lo que pasaba alrededor. Imagínate en cualquier otro oficio, imagínate si sos cirujano plástico, vas por la calle con el bisturí, sácate, sácate, sácate. No da, ¿viste? No, 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 claro, claro. Ahí entendés la locura que es con el ejemplo. Sí, y lo ponemos en cualquier profesión, ¿cierto? Necesitamos entender, como dice Guille, que una cosa es aquel oficio, aquellas prácticas en las que yo me desempeño para generar ingresos, ¿no? Para dar un servicio y que para dar ese servicio debe haber algo que lo requiera en Claro. cuanto a mi especialidad. Entonces, si hablamos de estilo de vida es cuáles son las rutinas que componen tu día a día, o sea, cuáles son las elecciones, preferencias, prioridades o qué es lo que descartas
como parte de tu rutina matutina, vespertina, ¿no? Claro. Lo que comes, lo que bebes, digamos, cómo te vistes, cómo hablas. Eso es un estilo de vida. ¿A qué lugares Ujú. recurres? Con qué gente te reúnes? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? Lo interesante, o como yo entiendo a las personas que dicen eso, es que sienten que el coaching o las herramientas o las destrezas o las habilidades que les da el coaching, por ejemplo, hablando de mainstream, para que Roy no me corrija más, cuando hablamos del mainstream, hablamos de que se procura tener una escucha empática, comprensiva, compasiva, un acercamiento empático con la otra persona, tratar de ponerme en su lugar, ayudarle a que metafóricamente cambie la versión de los hechos, que reinterprete, reencuadre, cambie alguna creencia por medio de nuestra intervención. Y que es bonito ayudarle a alguien que, por ejemplo, por la calle tú le dices una frase positiva y le dices que sea el mejor día de tu vida, todo depende de tu estado de ánimo. Eso se confunde con una habilidad de un coach, ¿no? Como que el coach parecería ser esa persona que anda con su varita mágica diciéndoles a todos, mira, si yo te toco o tienes la bendición de contar con mi atención, voy a mejorarte la vida, voy a ampliarte y expandirte tu conciencia, voy a ser el principal responsable de que tú cambies tu situación y tu realidad interna y externa. Eso es la confusión principal en la que de repente pues estamos, ¿cierto? Pensando que nosotros, nuestra labor como coaches, justamente se refiere a que depende de mi actitud, de mi sonrisa, de mi civilidad hacia con los demás. Voy a ser un agente de cambio en el día a día. Y entonces imagínense que yo tengo que estar siempre de buenas, estar siempre con la pregunta perfecta, estar siempre Claro. ocupándome de hacer que la vida de los demás sea mejor porque soy coach, ¿no? Va por ahí, ¿no? La idea del estilo de vida, ¿no? No sé si parte de lo que tenían ustedes en mente se asemeja a lo que digo. Dime, Guille. Quería conectar eso con el comentario este que te mandé, bueno, este link de la nueva ética de la ICF, Sí, que en síntesis planteaba que ahora lo que plantea la ICF como ética es que ahora se va a observar el ecosistema. Me parecía una cosa, parecía de ficción cuando escuchaba a este muchacho, como que ahora la ética de la ICF se va a sí, conectar con el ecosistema, ¿no? Como que ahora la ética tiene que ver con la intervención en el planeta o en el contexto donde nos desarrollamos diariamente, ¿no? sí, Sí, no, estoy tratando de sintetizarlo lo más que pueda, pero me parecía más o menos que el nuevo código tiene que habla de eso, ¿no? De que ahora la ética tiene que ir por la conciencia de que estamos en un planetaria. planeta. Exactamente, o sea, por ahí va un poco lo que explicaba este muchacho sobre los nuevos códigos. Pero nunca, claro, como decís, o sea, como decís que no, nunca se define, todo era una abstracción, nunca se dijo, se aclaró en esta exposición de qué se trata eso, ¿no? O Claro. sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de ética, cuál es esa práctica, cómo se llevaría a cabo, cuál es realmente la diferencia en la práctica, cómo se daría cuenta un coach que estoy aplicando. Bueno, eso no existe, no hay posibilidad de argumentarlo, al menos desde lo que yo escuché. Así que bueno, lo Exacto. conectaba con esto que estabas diciendo. Y es Por eso interesante. no es una forma de... Claro, y no sé si interesante o preocupante. Lo preocupante es que si de por sí las competencias que propone ICF son ambiguas, son laxas, dan permiso a la subjetividad, a la interpretación, es como a lo mejor los códigos de la justicia, ¿no? La misma constitución y las leyes que
que dependen de interpretación, parecería también que en el coaching un coach puede interpretar las competencias a como considere que es lo más ético posible. Entonces ahí estamos muy perdidos porque seguimos con estas ideologías o con estas filosofías idealistas en donde pretendemos que el coaching abarque tanto, que se meta en tantas cosas, que inclusive pueda tener injerencia como algo que no se sabe exactamente qué es, pero que eventualmente ahora tiene que tener relación hasta con el clima, ¿no? Hasta con la forma como se producen alimentos, hasta como la crisis de los textiles, de que hay demasiada consumo en este mundo. Entonces el coaching viene también a ayudar a regular y a hacer que la gente tome más conciencia de la forma como los recursos naturales del planeta se están usando, no se están usando. Yo creo que la trampa o lo triste de esto es que volvemos a un asunto en donde el coaching se empieza a transformar o sigue transformándose en un ente monstruoso que no tiene pies ni cabeza, que está en todos lados, no se sabe exactamente como para qué, pero forma parte de todo lo que constituye el sistema social humano, ¿cierto? Y que cualquiera puede hablar en su nombre y decir, el coaching viene a ayudar, no sabemos cómo, no sabemos bajo qué parámetros, pero como somos éticos y la ética es hacer lo correcto y lo correcto es cuidar al planeta y cuidar la manera como nos relacionamos y hacer las cosas de mejor manera, ahí entra el coaching. Pero alguien que le interesa saber como coach, como dice Guille, como coach, cómo lo aplico, o sea, cómo voy en una sesión, ¿cómo voy a impactar o cómo voy a utilizar esas nociones en una sesión si lo que yo como coach estoy pretendiendo es involucrarme lo menos posible con el cliente? ¿Por qué? Porque yo sé, bajo el código ético que se supone que debería ser fundamento del coaching, es no dirigir. Entonces, si yo no tengo que dirigir, si yo no tengo nada que opinar, si yo no tengo nada que compartir, si lo hago bien, no tiene nada que ver con el impacto global, mundial, político, económico, climático, consumista, este, capitalista, socialista, comunista, da igual, ¿no? De hecho, creo que el coaching apuesta sobre todo a la libertad y la responsabilidad de la persona y que haga lo que crea que es conveniente. Y claro, cuando un coach como esta persona, Guille, habla desde ahora nuestra ética incluye el ecosistema, nos estamos volviendo locos. No sé si es la palabra correcta, ¿no? A Sí, ver. tal cual. Y bueno, una cosita más. Sí, Lo más práctico que pude escuchar era un Zoom con varias personas. Lo más práctico que ya lo escuché en mi formación en coaching ontológico. Lo más concreto que se escucha es, bueno, quizá alguien pueda denunciar y ni siquiera sabes por qué te va a denunciar, porque como no hay un parámetro o es imaginario el parámetro. Fue lo más práctico que escuché en esa discusión. Claro, es como que ahora, bueno, no sé, siempre alguien puede denunciarte porque no sé cuál es la transgresión, tampoco queda clara cuál sería la transgresión ética. Pero bueno, realmente no sé, o no da para sea, más el tema, digo. esto está interesante. En tu formación surgió la inquietud de que podría alguien denunciarle por su práctica como coach. Eso es lo que... Claro, ¿Sí? por una mala praxis o por un no respeto de los códigos de ética. Sí, pero la duda Sí, es, ¿cuál es el alcance? O sea, ¿dónde inician y terminan los códigos de ética como para saber hasta dónde yo puedo o no puedo intervenir desde mi coaching, por ejemplo, ontológico? ¿Esa era la duda? claro, claro, o sea, yo lo conectaba a eso
de mi formación con lo que acababa de escuchar en esta reunión de los nuevos códigos. O sea, Claro. volví a escuchar lo mismo que yo escuchaba en mi formación. Como que a lo que hay que tenerle miedo, porque bueno, no puede ser ético. No sé, que quizá atiendas a alguien que tiene esquizofrenia. No sé, ejemplo. Sería como, oh, estoy Un trastorno. claro, porque estoy atendiendo desde, no sé, desde el psicólogo, entonces eso sería como, formaría parte de una denuncia, porque bueno, estoy como pasando algún límite, pero Qué ni siquiera ahí interesante. estaba claro, ¿no? Ni siquiera ahí estaba claro, porque yo no sé cuál es el límite entre la psicología y el coaching, nunca quedó claro. No, 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 Entonces, no queda asumo claro. que, claro, esta cosa del futuro, del pasado, que es el argumento mayor que tienen, ¿no? Que si voy al pasado, entonces yo soy psicólogo y si voy al futuro soy coach. O sea, no hay otro argumento. Realmente es tan poco sustancial que no le encuentro sentido, ¿no? Realmente. Correcto. Ahora doy yo mi punto de vista. ¿Tú y querías sumar algo, Roy? A mí me pasó esta semana, tuve un darme cuenta, en que leyendo, repasando de nuevo la teoría general y viendo quiénes son los que aportan a la teoría general del coaching, desde Sócrates para acá, Javier, ¿qué es lo que tiene? Él pasó por escuela austríaca, tuvo de influencia a Jesús Huerta de Soto y lo que se defiende desde la teoría general del coaching, como vos lo dijiste, es la libertad y la responsabilidad personal. Es Ujú. literalmente lo que sigue la escuela austríaca. Correcto. Y todo lo que está haciendo el mainstream es precisamente lo que está haciendo lo que ahora normalmente se le llama wokismo, que es absorber luchas de diferentes lugares y hacerlas propias. Es lo Mm, mismo que hace el mainstream con un montón de técnicas. Es mm, decir, lo que está pasando en el mundo políticamente hablando es exactamente lo que está pasando entre el mainstream y el coaching. claro. Parece a propósito, pero está todos los hilos planteados de esa manera, propiamente desde la teoría general del coaching, sin decirlo explícitamente, porque es una investigación de 20 años, imagínate. Ese Sí, paralelo está teniendo. Ujú. claro, es esta idea relativista, progresista, ¿no? De Ujú. que todo vale, todo, o sea, aquí Sí, el tema es el contexto y si el contexto lo permite, hay que interpretarlo de ujú, tal manera de que sí se puede usar para las claro. conveniencias Es exactamente eso, hijo. Como te decía al principio, el lenguaje nuestro, que nosotros estamos muy politizados, lo tengo muy presente eso. Entonces, como que me viene mucho a la cabeza, y últimamente más mientras la sigo repasando. Entonces, creo yo, y es lo mismo que nos planteamos cuando estamos hablando de mainstream y de coaching, que lo correcto más bien de decir o la disciplina o el estilo de vida, creo que lo que hace Javier y lo que nosotros tenemos planteado acá es eh, en lo que sería nuestro nicho, una batalla cultural, como les saben decir desde su lado político. Acá internamente desde el mainstream y el coaching, es una batalla cultural interna de la disciplina. Sí, puede ser, puede ser. Nosotros estamos proponiendo, a ver, está interesante esto que comentas en cuanto a una idea conceptual de batalla cultural. Si lo viéramos como que hay argumentos que se están enfrentando, ¿correcto? Claro, El problema es que nosotros tenemos argumentos y el mainstream no los tiene. Tiene opiniones, tiene experiencias, tiene exacto. supuestos, ¿verdad? Exactamente, por eso tengo el paralelo, porque nos pasa lo mismo acá desde la discusión política, pasa exactamente lo mismo desde afuera, digamos, de lo que es la Ya, disciplina. Nosotros lo tenemos demasiado empapado y, viste, lo tengo muy presente. sí, sí. Eso es lo curioso, porque se supone que si, o sea, cualquier disciplina, si quiere mejorar, puede ser o debe de estar sujeta a la comprobación, a la crítica, a la medición. Claro, Tiene que tener fundamento coherente de acuerdo a su propósito, o sea, para qué existe, en qué es útil y en qué es innovador, en qué da valor, en qué es diferente a lo demás, ¿verdad? sí.
Claro, ¿y qué pasa? Que si hoy en día nosotros decimos, ok, vamos a abrir la conversación relacionada a coaching. ¿Quién quiere platicar? La verdad es que no se puede porque en el mismo coaching ya se crearon células, sectas, ¿no? Como tribus o grupitos que dicen, nosotros hacemos un tipo de coaching y Exactamente. nadie tiene el por qué acceder aquí. Ayer en la mañana me buscó una persona que me dijo, desde hace 3 años yo he estado siguiéndote, aunque tú no lo sabes, me estaba pidiendo informes acerca de lo que hacemos en el Non-Directive Institute y me dice, hace 3 años tú nos escribiste a nuestra página de internet relacionada a un lugar en donde estábamos ejecutando, en ese momento él estaba ayudando a estos coachings coercitivos, transformacionales, donde te meten, la manita cuatro, donde te meten a estos Sí, salones por varios días y te... estuve. Ok. Y me dice algo que es muy común. Dice, cuando tú escribiste y nos dijiste algo como hay que tener cuidado con esas prácticas porque pueden pasar con el límite del respeto. La gente de ese lugar me dijo, bloquea a esa persona porque aquí no aceptamos comentarios que vayan en contra de nuestra filosofía. ¿Ok? Una secta como tal. Eso es lo que hace una secta. Justamente cuando se Ujú. defienden estos dogmas, cuando se defienden estas ideologías en donde no puedes demostrarme o invitarme a repensar la estructura desde donde yo estoy haciendo lo que hago, no, ya no hay espacio para el razonamiento, ya no hay espacio Claro. para la discusión y las ideas. Y eso en un altísimo porcentaje de gente que levanta la mano diciendo que hace coaching, es lo que pasa. Porque cuando tú le dices, ok, vamos a conversar, vamos a ver de qué está hecho lo que tú vienes a ofrecernos, o sea, yo creo que ellos están tan seguros de que no hay nada detrás que le dé fundamento, prefieren no mostrar, ¿no? Lo que pasa detrás de las cortinas. Y cuando hay tanto secreto, cuando hay tanto misterio, cuando hay de hecho en los talleres estos te dicen, no sale nada de aquí, no tienes permiso de sacar fotografías, no tienes permiso de compartir la información, no tienes permiso de hablar de nada de lo que se hace aquí. Ya desde ahí hay una alta sospecha a la fiabilidad de lo que se comparte. Volviendo al tema del estilo de vida, bueno, pues obviamente una persona tiene que ser lo más moralmente correcta, decidiendo sabiamente entre lo que es bueno para él y para los demás, ¿verdad? En la medida de lo posible. Y cuando nos enfocamos solamente a coaching, tenemos que entender que el código de ética va más allá de ser buena persona, va más allá de no querer dañar al otro y de hacer un buen trabajo. Lo que no hace ICF y lo que no hace ninguna de las asociaciones es dirigir el código de ética a el alma, la esencia o el por qué existe el coaching. Esto es, el código de ética sería una serie de estatutos que veneren, que honren, que dispongan todo el arsenal de posibilidades ante la no directividad. O sea, ¿de qué manera yo voy a ejecutar mi sesión de coaching lo menos directivo posible? Ujú. Eso es lo que no se entiende a nivel mundial cuando hablamos de coaching. Inclusive hay gente que dice, ¿cuál coaching será mejor?
directivo o no directivo, depende de la situación, pero como el coaching no directivo no es tan rápido, no es tan directo en cuanto a no genera este impacto. Mejor vamos por el directivo porque podemos decir, retroalimentar, mencionar, usar técnicas, herramientas, instrumentos y compartir nuestro punto de vista. Ese es el problema en el que estamos, ¿no? Y bueno, nos tiene sumidos en una crisis muy fuerte porque mientras no podamos nosotros tener una conversación para saber a qué nos referimos con lo que estamos ofreciendo, entonces cada quien puede hacer lo que quiera con eso a lo que se le llama coaching. Pero me viene a la cabeza que hay varios coaches que no me gustaría mencionar porque no tendría caso decir los nombres públicamente, pero es curioso cómo son los primeros en escribir artículos en foros y revistas con un gran alcance diciendo el coaching está contaminado, el coaching está destinado a desaparecer, el coaching se está haciendo mal, cualquiera dice que es coach, pero al mismo tiempo dicen ellos, para hacer un buen coaching tienes que, no lo dicen textualmente, pero para resumirlo es, tienes que olvidarte de la no directividad, es más, no la tomes en cuenta. Tienes que usar técnicas, herramientas, destrezas, comportamientos y habilidades para empoderar, reencuadrar, reprogramar, motivar, todo lo que va en contra de la no directividad, ¿no? Eso es lo más Exactamente, ilógico, sí. ¿no? Lo que decíamos la vez pasada de la mochila sin fondo. La Pura mochila. herramienta que no vas a terminar de llenarlo nunca porque no tiene una base. Exactamente, exactamente. Entonces me pongo a pensar en una analogía de un coche, ¿no? Si fuera un estilo de vida, es como si tú trajeras un coche y todo lo hicieras con el coche porque es tu estilo de vida. Entonces tú estás dentro del coche y entonces te tienes que bañar en el coche, tienes que moverte a la sala de tu casa en el coche y tienes que mover a Sí, la gente en tu coche. O sea, como tú eres el coche, hablando del carruaje, ese es tu sí, estilo de vida, entonces ya te mimetizas con la carcancha, ¿no? Y entonces claro. ya eres el cochero que para todo usa terminología basada en automóviles, ¿no? Entonces, qué nefasto, qué fastidio. ¿Quién va a querer estar con alguien que solamente se basa Sí. su vida en ser coche, ¿no? Dime, Guille. Creo que quería cerrar la idea esta de que me estoy acordando de una vez que entré a un negocio y no sé por qué la persona me preguntó, y yo decía, estoy estudiando coaching. Y entonces me dijo, no, no me digas. Yo tengo una amiga que dejó de ser mi amiga porque Ujú. todo el día estaba preguntándome y aconsejándome que esto, que aquello, que tus hijos. Eso Ah, sería la forma de vida, ¿no? Lo que exacto. generaría la forma de vida, o sea, un rechazo total de la sociedad. O sea, todo el mundo te odia, no te quiere ni ver porque, ya va a venir el coach a decirme lo que tengo Viene que el coach. hacer, lo que tengo que vestir, lo que tengo que... Me estoy acordando de eso, que la verdad que tiene nefasto si uno realmente toma esa actitud de forma de vida, ¿no? Estás molestando a la gente con tu forma de vida, ¿no? Me acordaba de eso. Totalmente. Exactamente, exactamente. Y ese es, digamos que el lado que de alguna manera yo si noto que alguien se comporta así, le puedo decir, basta ya, no lo hagas y ahí queda. Si la persona tiene cierto nivel pues de criterio y de educación y de cortesía y cordialidad. Ahora, también hay casos en los que el mainstream y sobre todo hablando del coaching que se le dice como coercitivo, yo sé de casos en los que los coaches usan esas técnicas conscientes de que pueden dañar o alterar
la situación emocional de los demás, manipulando, persuadiendo, generando, transgredir esos límites de la vulnerabilidad que son sagrados y para muchos coaches es como un arma, ¿cierto? Es esta ventaja que tienen sobre los demás porque conocen por dónde pueden llegar a impactar y hasta afectar de manera negativa a las demás personas. Eso es lo más Sí. preocupante porque se tiene el pretexto de, bueno, pero es coaching y como el coaching es una profesión y como yo soy el mejor en esto y funciona, pues no importa si tú te sientes como te sientas, porque esa es tu responsabilidad. Tú estás interpretando de la manera como quieras, porque tu realidad interna depende de ti, no de mí. O sea, cosas tan sofistas como esas, ¿no? Sí, déjame decir un anexo ahí. Sí, También me estoy acordando en la segunda escuela de formación que estuve, ahí el argumento era, si bien no era un coaching coercitivo, pero el argumento está en la ontología del lenguaje. ¿Por qué? Porque hablan de dominio corporal. sí. Entonces, esta escuela parecíamos evangélicos, ¿no? Ah, claro. Apelaban a la cuestión corporal casi desde una cuestión física, de educación física, como el profesor de educación física, algo así, Sí, con el argumento de que, bueno, el dominio de la corporalidad cuerpo te habla. ponía en una situación incómoda y entonces uno debería superar esa incomodidad. O sea, bienvenida a la incomodidad era, ¿no? Un poco Sí, el eslogan, ¿no? Y sí. entonces ponían música y tenías que hacer un acorio y dar vuelta y después cantar y decir, o sea, parecía una iglesia realmente. Y claro, el argumento ahí era la ontología del lenguaje, digo, no es que eran coercitivos, ¿no? Pero bueno, estos dominios te dan permiso para todo, ¿no? Tienes que observar la emocionalidad de la persona, la corporalidad, lo que dice, y eso realmente creo que confunde más y entra en una burbuja, ¿no? Yo la verdad que sentí eso, ¿no? Es Estamos en una justo. burbuja, ¿no? Es que mira, esa es la justificación, Guille, y vamos a ver si Roy coincide también conmigo. Esa es la justificación desde donde el coach tiene un nivel mayor de autoridad para mostrarte lo que tú no le alcanzas a ver. Y yo como mi manera de mostrarte mi amor por ti como un humano que tiene una brecha entre su actual y su mejor versión, como yo te veo en tu mejor versión, yo estoy distinguiendo cierta coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje y en tu observador, pero si me permites modificar tu observador para que veas cosas que yo sí veo, te puedo garantizar resultados excepcionales, pero tienes que dejarme a mí que yo intervenga. Es, 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 es de locos, ¿no? Es muy, muy frágil o muy débil la libertad que le estás dando al otro de que determine si te da permiso o no, porque desde que tú le dices, yo puedo ver que a ti te falta algo y me necesitas, es una manera muy poco elegante de querer involucrarse en la vida de los demás y muy arrogante también, como creyendo que lo que yo veo es lo correcto, lo que yo veo es lo que tú tienes que ver, cuando sigue siendo una interpretación, ¿no? Eso es lo curioso. Entonces, Casi, casi ¿eh? antiético sería, casi Eso, antiético, pero es no que ese es entra. es que ese es el punto, o sea, cuando yo tengo oportunidad de jugar con la ética como quiera, o sea, mi ética me dice que yo
tengo permitido decirte cosas que tú no sabes, Claro, porque mi ética es como yo lo hago desde el amor, como la manera como yo entiendo el respeto es diciéndote las cosas que no debes hacer. Yo no estoy incumpliendo ningún código ético, porque Claro, la irreverencia gentil. así es. Entonces, esta idea de un grado muy leve de violencia que como es tan leve pasa desapercibido por un... paternalismo sería. ¿Eh? Paternalismo, Claro, entra el paternalismo en donde viene un, como decíamos, un cierto nivel de yo estoy en un escalón diferente a ti, yo te veo desde otra claro. perspectiva, yo tengo más nociones, tengo más experiencia, tengo más conocimientos, eh, tengo un margen de perspectiva más amplio que tú, ya más que tú, tengo, ¿verdad? Claro, Lo que hace un padre que está formando a un niño, a un adolescente, a alguien que no tiene ni siquiera su cerebro bien desarrollado, se vale que le diga, ok, tu opinión es una cosa, pero lo que yo vengo a proponerte es otra porque yo me encargo de ti. O sea, claro, te dice, te voy a proponer una realidad distinta. Sale del coach. sí, Ujú. te voy a poner una realidad, mi realidad, ¿no? La realidad que Claro, yo considero que tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras no entendamos que la ética no, o sea, no es que se ponga en diferentes sitios, ¿no? Sino que la ética tiene que estar regida por la menor cantidad de información que yo le comparto al cliente. claro. Si ese fuera el núcleo de todos los coachings de todo el planeta, inmediatamente todas las asociaciones dejan de, de, de dejarse guiar por esta ética oscilante. ¿No? Ujú. Ya no hay pretexto para sus prácticas raras, ¿verdad? Exactamente, sí. Y eso creo que ayudaría mucho ahora sí, bajo los términos ontológicos o de lenguaje, reconversar, no hacer estas conversaciones transformadoras orientadas a la finalidad que se busca con estas intervenciones basándose en la no directividad. Pero como hoy en día la no directividad no se toma en cuenta o se da por hecho como mientras yo no recomiende expresamente, o sea, como explícitamente, que tú tienes que hacer esto, Y, X, Z, entonces estoy cumpliendo con la no directividad. Pero cualquier persona medianamente sabia, medianamente respetuosa, medianamente consistente con un criterio de confiar en el otro, sabe que no tienes por qué recomendar ni decirle al otro lo que tiene que hacer, aunque no seas coach. O sea, es como simplemente eh, decirle para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú accedas a un nivel diferente de crecimiento, depende de ti, no de mí. Entonces, claro, como Claro, dice Roy, la idea de coaching sigue siendo yo soy el mayor aquí, no solo en edad y autoridad, sino en arrogancia. Y te, totalmente. y te voy a decir a ti lo que te conviene de acuerdo a todos mis años de experiencia que tengo, que la verdad son un suspiro, o sea, por más que tengas 30, 40, 50 años basándote en un modelo de pensamiento inflexible, no hay mucho que le puedas aportar a alguien diferente a ti, ¿estamos de acuerdo? Totalmente, sí. Entonces, pues eso creo que puede abrir la visión a muchas personas. Guille, te quedaste con ganas de decir algo. No, 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 estamos de acuerdo. Creo que ya el tema
se nos agota, ¿no? Creo que, no sé, no hay más, no hay más que agregar, digo. Eh, pero bueno, a mí me había quedado un tema que no sé si da el tiempo ahora para Y Dan, plantearlo, sí, sí, porque estoy leyendo sobre la fenomenología sí, y cómo vincular la fenomenología con la práctica del coaching, ¿no? O sea, ya. como Leonardo toma de Husserl, de la fenomenología, pero lo quería plantear como tema, no sé si estoy desviando, No, no quiero adelante. mezclar la conclusión, pero bueno, lo traigo como una inquietud porque estoy leyendo sobre eso y bueno, hay tiene mucha sutileza la fenomenología, como que por ahí como que se puede prestar a confusión, ¿no? Cómo observar un Bien, fenómeno sin tener cierto juicio, ¿no? O sea, sí. ahí hay algo, hay una zona que está un poquito confusa y está bueno aclararlo, ¿no? O sea, Perfecto. observar un fenómeno también implica un poco de interpretación. Sí, Y sí, sí, entonces sí. ahí donde, bueno, interpreto o no interpreto. Pero bueno, es una cuestión, una inquietud que tengo, pero no sé si para ahora, ¿no? Vamos a ver si avanzamos un poco. Claro, tenemos todavía unos minutos y me parece importante agregarle este toque final, sobre todo ya yéndonos más hacia algo de valor consistente y no tanto como una comparativa o una crítica ante este movimiento relativista al que se le quiere usar la palabra coaching cuando no tiene nada que ver, ¿no? Vamos a ver, ¿tú qué dices, Roy? Nos mandaste algo, ¿quieres que Sí, lo creo leamos? que ¿Lo es lees tú? un Sí, resumen del tema este. bien, El resumen tiene, fue como para leerlo un ratito. El sí. coaching no directivo no es un estilo de vida porque no es una forma de ser, no es una filosofía de autoayuda, no Ujú. es una identidad emocional ni moral. Mm, Es una disciplina profesional con marco ético, límites claros, fundamentos epistemológicos y propósito específico tiene. correcto. Creo que este es un buen resumen. Cuando vi tu pregunta dije, tengo que ver esto. Está bien, Y dice, lo que hace es facilitar el proceso facilitar procesos deliberados de expresión, de reflexión y decisión en otros sin intervenir. correcto. Ya terminó. Y vos vivís si vos vivís en un modo coach, como hacen muchos malformados del coaching ontológico y transformacional, terminás opinando donde nadie te llamó, Ujú. creyendo que no todo es una conversación de coaching, perdón, creyendo que todo es una conversación de coaching y todo fundiendo tu identidad personal con tu rol profesional. Creo que es un buen resumen de este capítulo, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 totalmente, me encantó. Gracias por compartirlo. A ver, un detalle, solo como para ser muy, muy puntuales y muy finos, cuando dice sin intervenir. Voy a ligarlo con lo que dice Guille de hasta dónde se interpreta, no se interpreta, ¿no? Son palabras también que pueden guardar cierto nivel de confusión. Ujú. Porque, a ver, como coaches, haciendo nuestra labor no directiva, no podemos dejar de interpretar. O sea, de hecho, nuestro cerebro funciona gracias a eh, la forma como se interrelaciona con la conciencia. Voy a ver si lo explico de manera simple, para poder dar fe y decodificar la realidad externa con la forma como mi entorno me educó a entender lo que pasa allá afuera, pero tengo que interpretar sí o sí. O sea, tengo Sí, que juzgar, tengo que interpretar, tengo que medir, evaluar, analizar. Eso es biológico, casi, casi, antes que cognitivo, van ahí a la par, ¿no? Eso es en el tema de intervención y ahora lo vamos a tocar con el tema de la fenomenología. Y el intervenir
también interviene el coach porque cuando espejea, cuando pregunta, pues interviene en el diálogo, ¿verdad? Más Sí, bien sería sin intervenir compartiendo información, ¿verdad? O sea, sin hacer intervenciones que modifiquen el foco de la conciencia del cliente, o sea, claro. que yéndonos un poco más específicos, porque estas pequeñas detalles son lo que al mainstream le gusta que no La queden marea debe ser, sí. divididos, Ujú. porque van a decir ellos, yo pues creo que tú tampoco tienes tanta exactitud en tus palabras, me estás diciendo ambiguo, tú también eres ambiguo. No, 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 no. Nosotros no estamos dejando nada al azar, estamos siendo muy específicos en Claro. lo que se Ujú. debe y no se debe de hacer. Por eso lo hago, Roy. Y bien, bueno, gracias por ese resumen, me encantó. Y le da también mucha claridad a la gente que nos está escuchando. En cuanto al tema de la fenomenología, Roy, antes de que yo intervenga, e intervengo no como coach, porque no estoy haciendo coaching. Eh, ¿Cómo te ha ido a ti con el estudio de la teoría general y te animarías a dar tu punto de vista de por qué para Leonardo es tan importante la propuesta de Husserl y la fenomenología en temas de coaching? ¿Te gustaría decir algo? No, en fenomenología todavía no estoy interiorizado, así que cualquier cosa que Ah, diga es, a ver cómo te puedo explicar, nada, nada útil. está Estaría bien. hablando por llenar espacio, así que no, no me gusta hacer eso. Está bien, yo Ujú. más vale preguntar, ¿verdad? Para, Claro, sí, 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 es importante que no hablar de más de algo que no, no puedo, no tengo el conocimiento suficiente como para decir, creo que hay que ir por acá de no, no, determinada no, manera. claro, En el caso claro. de la fenomenología en particular, como tal, no, no la tengo estudiada, profundizada, así que, perdón, pero me quedo en el molde. Está No, bien, todo lo que diga puede ser usado en tu contra, así que claro. tranqui. Claro, Sí, y Ah, ese es parte de lo que nosotros estamos aquí proponiendo, ¿no? Que nosotros tenemos que entender que estamos aquí para estudiar, que estamos aquí para compartir argumentos y también compartir dudas, ¿no? O sea, no, ujú, no venimos aquí como los gurús máster que sabemos todo, sino justamente la idea de que pues podamos compartir hasta donde hemos sí. llegado en nuestro nivel de conocimientos. Bien, a ver, un tema importante para poner el contexto a las personas que nos están viendo o escuchando es que dentro de lo que se propone como tercera referencia científica en la teoría general del coaching, voy a irme un poco más para atrás. La teoría general del coaching se divide en dos grandes apartados o dos grandes bloques, ¿ok? Está el bloque histórico, en donde Leonardo hace un estudio, un análisis histórico de las aportaciones de personalidades que desde sus ideas dejaron semillas, desde donde el coaching fue Sí, haciéndose como que una especie de bola de nieve que fue creciendo. claro, Y luego está el otro apartado donde ya se habla de la propuesta metodológica, ¿verdad? En donde ahí la propuesta metodológica o el sistema se compone de tres referencias científicas. La referencia científica antes de la acción o ante actio es la que nos dice que para nosotros poder darle solidez a la propuesta de coaching, tenemos que entender qué es el conocimiento, de dónde, cómo los seres humanos aprendemos, cómo es sí, que los seres humanos eh, nos enfrentamos a la vida en este proceso de aprendizaje, ¿ok?
Y para ello, Leonardo hace énfasis en esta escalera coherente, axiomático, lógico, deductiva, que primero tenemos que referenciarnos a los axiomas, leyes o principios irrefutables. Después de ahí vamos a deducir de manera lógica cómo el Ujú. ser humano actúa, cómo el ser humano se enfrenta a la realidad objetiva desde axiomas objetivos también, ¿no? O sea, no sé Claro. si fue redundante a decir axioma objetivo, porque axioma y objetivo es lo mismo, ¿no? Es una cosa totalmente objetiva. Luego, la segunda referencia científica es post-actio, quiere decir, después de la intervención del coach, algo viene a ocurrir en el mundo subjetivo del cliente al que se le llama el componente tácito del conocimiento, naturaleza, estructura y dinámica. Y la tercera referencia científica Ujú. es el inactio, lo que ocurre para que se catalice la segunda referencia científica. O sea, la cuestión empírica es la segunda referencia científica y la tercera referencia científica es inactio, que es bajo qué competencias, destrezas, cómo voy a garantizar yo el Sí. respeto a la no directividad basándome en el método, en el modelo, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de las competencias de la tercera referencia científica, respetando la coherencia con las otras dos referencias, están las 4 metacompetencias conversacionales. La primera referencia, perdón, la primera metacompetencia conversacional tiene que ver con la forma como nosotros, más allá de observar, escuchar y estar para la persona percibiéndola e interpretándola, es cómo la atendemos. Es decir, cómo sumamos el oído, el ojo, hasta el gusto, el olor, etcétera. ¿Cómo yo atiendo a mi cliente? ¿Cómo le pongo atención? Y la manera como se le debe poner atención al cliente es de forma fenomenológica. Para no irnos tan técnicos y a detalle, voy a usar una palabra que retoma Husserl de los griegos y que la usa como su palabra clave, que ustedes quizás recordarán que es la epoché o la epoché, Ujú. ¿ok? Y entonces esta epoché de lo que trata básicamente es cómo nosotros podemos eh, voluntariamente tomar una actitud desde donde eh, vamos a hacernos conscientes de que lo que yo estoy concluyendo o presuponiendo de lo que me cuenta mi cliente, si yo me dejo llevar por esos presupuestos, voy a creer que le estoy entendiendo y me puedo ver tentado a que su versión me convenza y me lleve a su mundo, ¿no? Ujú. Pero lo que yo tengo que hacer es poner entre paréntesis o suspender lo que yo creo, con lo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo de lo que me dice mi cliente, lo pongo en suspensión y entonces debo de estar con una actitud de irme a lo más esencial de lo que me dice desde una ingenuidad y desde una actitud de estar atento a dejarme asombrar. Como si eso que me dice me cause como a un niño tal sorpresa que yo diga, no sé a qué te refieres en cuanto a es algo nuevo para mí, porque si dejo en pausa lo que yo creo que es y pretendo más bien dejarme
asombrar por algo novedoso, es parte de lo que propone esta esencia eidética, ¿no? Como esta eh, manera antinatural de escuchar, porque naturalmente queremos conectar, queremos entender, queremos comprender y empatizar. Nosotros desde la atención fenomenológica tenemos que quitarle la mayor cantidad de residuos para que nuestra escucha sea lo más pura, lo más o lo menos contaminada por ideas previas, este, para que combinada con el espejeo, que es la segunda metacompetencia, yo pueda ayudar a que el cliente, a través de mi suspensión de juicios, se escuche lo más fiel posible a lo que nos está externando, ¿verdad? Quizás es lo más sintético que puedo decir yo, Guille, en cuanto a cómo esta propuesta fenomenológica a nivel práctico pretende ayudar al coach para no caer en la tentación de pensar en ayudarle al cliente desde donde creo que lo estoy entendiendo. ¿Sí me cachas? ¿Sí te sirve lo que te digo? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que en la fenomenología como ciencia Sí. hay como una muy débil frontera, digamos, entre suspender el juicio, pero no tanto. Ajá. O sea, si yo Exacto. quiero observar el mundo, si quiero ser un científico que observa un fenómeno, Ajá. eh, desde ahí, si bien en la práctica del coaching se entiende, al menos yo lo entiendo más fácil, Claro. esto de suspender el juicio para escuchar fenomenológicamente o atender. Pero cuando me voy a la esencia de la fenomenología y lo que plantea este científico, se me genera una confusión también leyendo un poco de Polanyi, porque ¿cómo no tener juicio cuando estás observando un fenómeno? Entiendo Claro, claro, claro. ¿no? Esto del yo puro y eso es como confuso en ese sentido. Bueno, o lo hago o no lo hago. O sea, no Sí. puedo estar impávido ante un fenómeno. No puedo No, estar, no, 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 no. tengo que A tener, ver. ¿no? Por ahí va la confusión. Sin Por, traspolarlo, digamos. Cuando lo no, traspolo al coaching se entiende, ¿no? claro, es que ese es el tema. O sea, nosotros tenemos que entender primero que a nivel, lo que perseguía Husserl es que, y también Polanyi como que coinciden en eso, es que la manera como habíamos estado haciendo ciencia y hasta filosofía es ya utilizar como escalones o presupuestos de filósofos o pensadores previos, y entonces ya estábamos dando muchas cosas por hecho. Ya estábamos como que basándonos en lo que otros decían y decíamos, pues mira, hay que seguir ese camino porque funciona. Entonces, hasta donde yo entiendo lo que decía Polanyi y Husserl es, no, tenemos que retomar irnos a esa postura lo más neutral posible, ¿no? Para poder entender la esencia de las cosas y la realidad, ¿correcto? Ahora, nosotros en coaching, eso es lo más difícil y lo más esencial que tenemos que dominar, ¿no? Porque cuando llega un cliente, primero para decirle, mira, te voy a invitar a que tú vivas una experiencia muy rara, tan rara que nunca has vivido algo como lo que vas a vivir conmigo. ¿De qué se trata? De que yo voy a dejar a un lado mi humanidad, o sea, la humanidad entendida como compasión, empatía, entendimiento, conexión, que eso es humano, por supuesto, pero yo voy a dejar un poco esa humanidad, pero basándome en principios como confianza y respeto hacia tu naturaleza creativa o engendrativa,
yo necesito poner un límite entre lo que a ti te corresponde y lo que a mí me corresponde. Lo que a ti te corresponde es que tú aceleres tu cualidad engendrativa, pero ¿cómo se va a hacer eso? Yo voy a devolverte lo que tú expreses, lo que tú pienses en voz alta, te lo voy a devolver lo más fiel y literal posible sin que yo le meta nada de mi cosecha dentro de mi expertise, dentro de lo que yo hasta ahora he dominado. Entonces, si yo estoy apenas adentrándome en hacer coaching como debe de ser, me va a ganar el prejuicio, me va a ganar mi presupuesto, me va a ganar mis creencias, mi manera de, o sea, me voy a emocionar, me voy a enganchar con lo que me diga mi cliente, eso es innegable. O sea, yo creo que la maestría en la no directividad, pues va a llegar después de muchas sesiones, pero yo practicando y practicando y practicando el soltar mi necesidad de entender, controlar, guiar y empatizar. Pero básicamente en coaching, Guille, es yo meterme lo menos posible y lograr que mi cliente entienda por qué me estoy metiendo lo menos posible. Y si eso se logra, o sea, si realmente se logra compaginar esa dinámica que requiere mucho más entendimiento y mucho más apertura, humildad y trabajo interno que cualquier otro tipo de estilo de ayuda, porque ¿saben qué he notado yo? Que las personas le huyen al coaching no directivo porque la forma como ellos se descubren diciendo lo que dicen como lo dicen, quedándose en solos con su discurso, es aterrador, ¿eh? Es muy confrontativo porque dices, pero ¿qué tamaño de estupidez acabo de decir enfrente de alguien que no sé qué está pensando de mí? Y es muy difícil como que procesar estos juicios o estas voces internas que nos están machacando de manera tan inconsciente que creemos que son reales, ¿no? Porque decimos, es que qué tonterías estoy diciendo y mi coach me va a juzgar y va a decir qué estupidez cuando eso justamente es lo que podría ser muy interesante que saliera a la luz y que digas, me estoy dando cuenta que me di cuenta que la manera como me hablo después de hablar, ahí está el problema. ¡Wow! Qué descubrimiento tan profundo por ti solo y qué quieres hacer con eso, ¿no? Eso yo creo que es los niveles tan potentes, profundos, enmarcados por un entorno de confianza y respeto que hacen que el coaching realmente cumpla su cometido de acelerar esa integración tácita, ¿no? ¿Qué dicen ustedes ya para irnos despidiendo? Claro, te referías a lo que es el espejeo, no el parafraseo. Por Y ejemplo, no entramos en la claro, sección de metacompetencia, pero claro, es la diferencia entre espejeo y parafraseo. Sí. exactamente. ¿Y qué más? Bueno, se me fue, me quedé concentrado en el espejeo y el parafraseo y se me fue lo que te iba a decir ahora. Bueno, Guille, Sí, sí, no, no, quedó claro, quedó claro. La duda era más bien del origen de la fenomenología en sí. O sea, la traspolación me parece que es más, al menos yo la entiendo más didácticamente. Creo que es aplicable, pero cuando me voy a profundizar en observar fenomenológicamente algo que no sea el coaching, ahí venía un poco bueno, hay que seguir leyendo y profundizando. bien, Mm. Pero tu explicación traspolada al coaching es bastante clara, o sea, la entiendo perfectamente. qué bueno ojalá sirva también para que la gente que nos esté escuchando nos ponga sus preguntas, comentarios o si esto les despierta más inquietudes como para saber qué otros temas relacionados a estas metacompetencias, axiomas,
referencias científicas pueden resultar útiles en su día a día, ¿no? Claro Bueno, que sí. pero Totalmente. no en su día a día, en su labor como coaches, porque luego entonces caemos en la En las trampa de, sesiones. claro, en las Ah, sesiones, no en el estilo de vida de estar coachando todo el tiempo. Sí. claro. Cabe aclarar muchísimo. Exactamente. Muy bien, caballeros. ¿Con qué cerramos? ¿Cómo les gustaría terminar? No, bueno, En el yo repaso. sí, sí, agradecido, ¿no? Realmente estos encuentros son muy, muy potentes, ¿no? Además de discutir y debatir entre nosotros, creo que también que la gente pueda también volver a escuchar esto es muy rico, ¿no? Y hasta Claro, uno mismo escuchar, yo a veces escucho algunas grabaciones cuando no puedo asistir, y también es otra manera, ¿no? Cuando uno ve claro. la grabación, es otra forma de ir incorporando nuevas cosas. Así que la verdad que siempre agradecido de este espacio, el único espacio mundial planetario que existe Sí, universal, para, el cosmos. para compartir esto, ¿no? Es como la Coca-Cola, ¿no? Es como un mundial, ¿no? O sea, no hay otra gaseosa en el mundo. Este, bueno, así que eso, agradecido por eso, nada más. Bien, espectacular. Por tu parte, Roy. Bien. Lo mismo, agradecido por el espacio y espero poder seguir estando los martes. La vez pasada no estuve, me quedé con las ganas, porque también era un tema eh, que estaba lindo para profundizarlo. Sí, Y agradecido más que nada, ¿sabes también? Por que cuando das la invitación, generas la pregunta. Y me abre muchísimo la cabeza porque me lo pongo a estudiar un día antes, dos días qué antes, bien. cuando vos la pasás. Es, están buenas las preguntas como para ir a ese punto y seguir profundizando antes de llegar a la reunión. Claro que esa es la idea y te agradezco que seas tan profesional en ese aspecto porque esto le da justamente pues esa posibilidad de que antes de la sesión ya estemos listos, ¿no? De los temas a tratar. Bien, pues muy agradecido con ustedes y espero verlos hasta el mes de mayo, la próxima semana con nuestra sesión 73. Pásenla bien y un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, nos vemos. Gracias. Chao.